Ok. Ya, como les decía, alumnos, ya estoy subiendo las notas dentro de la actividad que se desarrolló. Hasta donde yo entiendo, esta es una publicación, se puede decir, interna. El día lunes recién van a estar dando la capacitación, como les comenté, primera vez que estoy dando el UPC para llenar las notas, si no me equivoco, en el Sócrates, pero las notas que estoy publicando internamente son las que en primera instancia están saliendo. Entonces ya a los que les ha llegado por ahí el correo con las notas, o no sé exactamente cómo les llega la información, tal como les llegó la nota individual. Y ya durante la semana, después de la capacitación, voy a proceder a llenarla formalmente de acuerdo a lo que requiere la universidad. Entonces, el compromiso es que este fin de semana todos tengan su nota, se puede decir, sepan su nota, y ya el proceso formal ya se hace durante la semana. Pero ya cerramos esa información con ustedes este fin de semana. La verdad, revisando bien, en los casos que he visto han tenido la idea, el concepto, pero no lo han podido plasmar exactamente, pero igual he considerado por lo menos que han tenido el conocimiento o han tenido un poco claro el concepto. A pesar de que el desarrollo no estaba correcto, se ha considerado un puntaje, no completo obviamente, pero sí en base a lo que se ha avanzado, lo que han podido hacer dentro de lo que han podido captar. Ese es algunos casos. Otros casos sí, el concepto está totalmente errado y obviamente ahí se va a considerar pues lo que corresponde. Pero igual, ahí poco a poco irán conociendo sus notas y cualquier duda ya lo conversamos el día martes. Entonces, para continuar con la clase, alumnos, estamos en la parte de desarrollar el equipo. Vamos a retomar de desarrollar el equipo para iniciar la clase de hoy. ¿No? Entonces, los principales objetivos de este proceso, porque este es un proceso, ya viene a ser el cuarto proceso de la gestión de recursos. No se olviden de que la gestión de recursos habla en general de todo tipo de recursos. Ya esto cambió en esta versión o esta edición 6. Pero en este punto específico estamos hablando netamente de desarrollar el equipo de recursos humanos, obviamente, ¿no? Entonces, los objetivos de este proceso, ¿cuáles son? Aumentar los conocimientos y habilidades de los miembros del equipo, mejorar los sentimientos de confianza y armonía dentro del equipo y crear una cultura dinámica, cohesiva y colaborativa al interior del equipo. Lo que busca esto es potenciar al equipo en las partes de conocimientos técnicos, en las partes de habilidades blandas, ¿no? Pueden ser habilidades de liderazgo, negociación, habilidades de organización, para liderar algún grupo en específico, una tarea en específica, ¿no? Se potencian de acuerdo, uno, a las actividades que desarrolla cada miembro y también se potencia en base a las habilidades que el líder o el director de proyecto pueda ver en cada uno de los integrantes. O sea, no todos tienen habilidades para poder liderar un equipo grande, otros pueden tener habilidades para gestionar técnicamente algo, pero la parte de habilidad de liderar personas es un poco más difícil para ellos. Entonces, obviamente, el objetivo es que se vaya aprendiendo de todo durante el proyecto, pero también el director del proyecto tiene que priorizar y potenciar las habilidades de acuerdo al requerimiento del proyecto en primera instancia y de acuerdo también al requerimiento de la organización. Si la organización está buscando o le encarga al director del proyecto, ¿sabes qué? Necesito que me formes a 2 jefes de producción o 2 residentes, en otros términos, para otros proyectos. Entonces, el director del proyecto tiene esa visión de potenciar a las personas que él considere en ese aspecto, ¿no? Entonces, va a depender también de los intereses de la organización y los intereses del proyecto en sí. Y obviamente esto, cuando ya hay este ambiente ya de que se empieza a desarrollar tanto la parte de técnica como de habilidades, empieza a mejorar la confianza entre el equipo porque las cosas empiezan a andar mejor. Ya no hay estas peleas porque alguien hizo algo mal o porque alguien se confundió, ¿no? O sea, ya empieza a andar esto de una manera más coordinada y armónica.
Entonces, ese es el objetivo principal de este proceso. Entonces, ¿cuáles son las herramientas principales para poder hacer esto? Como ya vimos, ahora en los equipos virtuales, ¿no? Tanto las reuniones como los trabajos y las coordinaciones, incluso las capacitaciones, ya son virtuales. Y la ubicación es cuando se ubican todos en una sola posición, ¿no? Y o en un solo lugar físicamente y necesitan un espacio para poder interaccionar entre ellos, ¿no? Entonces acá, por lo general, la sala de reuniones, la sala de planificación son lugares específicamente diseñados y acondicionados para este fin, ¿no? Entonces son las principales herramientas para estos dos casos. Las habilidades personales, obviamente, interpersonales que diga, es lo que el gerente tiene que transmitir o el líder de cada proyecto tiene que transmitir a sus colaboradores. Las capacitaciones, como ya mencioné anteriormente, las reuniones que se dan dentro de un ambiente adecuado, ¿no? O sea, no puede tener reuniones en ambientes que no son, o sea, en las mismas oficinas, cada uno en su sitio, eso no es una reunión productiva. Los equipos virtuales para las reuniones que tienen que tener, las herramientas informáticas suficientes, tienen que tener internet, tienen que tener un equipo que pueda soportar estas reuniones, las diapositivas en general. Entonces, esa es lo que se tiene que potenciar en las reuniones. Las evaluaciones, como ya vimos la clase pasada, simplemente se evalúa de acuerdo a los rendimientos, muchas veces son semestrales, son anuales o por objetivos, pero se evalúan ¿para qué? Para poder generar una retroalimentación en una primera instancia y posteriormente a un reconocimiento, recompensa, ¿no? Que puede ser un diploma, una felicitación, unos días de descanso, puede ser un aumento de sueldos, en caso la política de la empresa considera que anualmente se hace estas actualizaciones de tablas de salarios. Entonces, hay muchos tipos de reconocimiento. No siempre el dinero es lo que buscan los trabajadores, pero obviamente es una de las formas más conocidas y obviamente más fáciles de aplicar esta herramienta, ¿no? Y bueno, como mencioné hace un momento, las tecnologías de las comunicaciones son importantes para ambos casos, pero es más incidente para los equipos virtuales, ya que trabajan netamente usando tecnologías. Bueno, esto ya lo vimos en la clase pasada, como les comenté, es el diagrama de proceso, donde se ven las entradas, el proceso y las principales salidas. Incluso, en este caso, ya podemos empezar a ver los procesos que dependen de este proceso en sí, ¿no? O sea, el proceso 9.4 sirve de entrada para poder realizar estos procesos que están arriba, que es el 9.5, que es dirigir al equipo, y el 4.6, que es realizar el control integrado de cambios. Y acá, bueno, hacemos un repaso general de las herramientas, la ubicación, reúne a todos los miembros en una ubicación física para mejorar su desempeño, incluye salas de reunión y otros lugares que faciliten la comunicación y el sentido de comunidad, ¿no? Esto ya lo comenté en su momento. Las tecnologías de las comunicaciones es para transferir la información entre los interesados del proyecto y hay factores que afectan su elección. La urgencia de la necesidad de la información, la disponibilidad de la tecnología, la facilidad de uso, el entorno del proyecto y la confidencialidad de la información, ¿no? Esta parte de confidencialidad es importante, que tiene que ser clara desde el inicio del proyecto, ya que toda la información no se debe compartir en cierta forma con todo el equipo, ya que puede generar conflictos incluso. No sé si le iba a comentar, por ejemplo, los costos indirectos donde figuran los salarios de todo el personal, es una información que por lo general es cerrada, es privada, y que solamente los líderes del proyecto la conocen. ¿Por qué? Porque si esto se publica, obviamente empieza a haber conflictos entre los colaboradores, empiezan a comparar entre ellos los salarios, empieza a haber discusiones, o no tantas discusiones, empieza a haber reclamos hacia los líderes, ¿por qué él gana más que yo? Porque, o sea, obviamente son informaciones que deben de mantenerse cerrados, y muchas veces cuando se comparten servidores van a encontrar carpetas que son abiertas para todo el equipo y otras carpetas que solamente pueden ser abiertas por ciertas personas, y esto debe ser designado por el director del proyecto. Entonces, para eso es importante definir la confidencialidad y uno elige el tipo de sistema de información que va
optar, ¿no? Por cuál va a optar para poder desarrollar el proyecto. Otra herramienta técnica, los reconocimientos y recompensas y las evaluaciones individuales y de equipo, ¿no? Esto ya lo conversamos hace un momento y también lo vimos en la clase pasada. Y las evaluaciones de desempeño del equipo, acá se mejoran las habilidades del equipo, se aumentan su efectividad, aumentan las competencias que ayuden al desempeño y reduce el índice de rotación de personal e incrementa la cohesión del equipo. La rotación de personal, como les comenté en la clase pasada, es un problema latente en todos los proyectos, ya que cuando un personal no está motivado o no se siente parte de un equipo, tiende a uno primero bajar su rendimiento, desmoralizarse y buscar otra opción. Y muchas veces se van y va entrando nuevo personal y va habiendo una alta rotación en el equipo. Lo que hace esto es que el equipo, en vez de consolidar su parte de aprendizaje, ¿no? Que es la parte inicial, que es conocida como curva de aprendizaje, en vez de consolidar esa curva de aprendizaje y llegar, ¿no?, a un punto de que todos estén encaminados, tiene que estar en constante aprendizaje y nunca llega a despegar, nunca llega a pasar la etapa de tormenta que vimos inicialmente, ya que nuevamente se empiezan a conocer, nuevamente hay una intercambio o convivencia de diferentes caracteres, opiniones, experiencias, conocimientos, y nunca salimos de la etapa de formación y tormenta. Entonces, es importante estas evaluaciones de desempeño del equipo que hacen que el equipo se sienta motivado y reduzca la intención de irse del proyecto. Entonces, esto hace que esta herramienta produce o nos ayuda a por lo menos asegurar que la reducción de o la rotación de personal va a ser mínima. Entonces ya hacemos un repaso del anterior proceso, ¿no?, que es desarrollar el equipo, y nos vamos a centrar o vamos a iniciar ahora con lo que es dirigir al equipo, ¿no? Es una de las responsabilidades principales del director de proyecto, en donde se tiene que realizar el liderazgo en base a, primero, el comportamiento ético y profesional del director. O sea, como dice el PMBOK y el PMI, no puede haber un liderazgo sin bases morales, sin bases éticas, y esto se plasma mediante el ejemplo, ¿no? No solamente es con decirlo. Y acá los principales objetivos de este proceso es realizar el seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, influenciar el comportamiento del equipo, gestionar conflictos y resolver problemas, y combinar habilidades de comunicación, negociación y liderazgo, ¿no? Estas tres habilidades son, se puede decir, las tres habilidades o las tres principales habilidades que tiene que desarrollar un director de proyecto. Un director de proyecto no puede ser un líder o no puede dirigir a su equipo si es que no tiene comunicación o no ha desarrollado una habilidad avanzada en comunicación. ¿Por qué? Porque si el mensaje no llega bien a los colaboradores, se tiende a cometer errores en el trabajo, tiende el equipo a hacer algo porque realmente no se supo transmitir de manera correcta el mensaje. Y obviamente, y esto viene en efecto cascada. Si es como un teléfono malogrado, o sea, ¿han visto esos juegos que normalmente se hacen, que cuando va pasando información, si la información al primer receptor llega mal, obviamente al segundo va a llegar peor, al tercero va a llegar peor, y obviamente se va a hacer algo totalmente diferente de lo que requiere el proyecto, ¿no? Esto vamos a ver un poco más a detalle cuando veamos la parte de comunicación, en la gestión de la comunicación, pero es una habilidad muy importante. Hace unos años, la principal habilidad del director de proyecto, de acuerdo al PMBOK, era la comunicación. No se hablaba de negociación, no se hablaba de liderazgo como que fueran tan importantes, siempre se centraba en la comunicación. Ahora lo han ampliado un poco y ponen dos habilidades más que el director de proyecto debe desarrollar para poder hacer una buena gestión. Los procesos para la gestión de los recursos, o mejor dicho, las entradas, las herramientas y las salidas,
son las siguientes. Las principales entradas son los informes de desempeño del equipo, la asignación del equipo de proyecto, ¿no? Y se empieza, ya se tiene claro qué equipo uno tiene que dirigir, se tiene, ya en el proceso de ejecución del proyecto se tienen los informes de desempeño y se tienen también a la mano las evaluaciones de desempeño. Estas entradas fueron parte del anterior proceso, se desarrollaron en el anterior proceso. Las principales herramientas y técnicas son las habilidades interpersonales, la gestión de conflictos, la toma de decisiones, la inteligencia emocional, liderazgo e influencia. Y los sistemas de información que vamos a elegir para dirigir el proyecto. Ahora, las habilidades interpersonales, como se dan cuenta, se basan en el manejo de personas, porque obviamente tú ya estás dirigiendo a un equipo de personas. Y en todo equipo siempre va a existir los conflictos, por lo que ya vimos, o lo que conversamos cuando estamos, por ejemplo, en la etapa de tormenta. En la etapa de tormenta empiezan a haber conflictos porque hay diferentes formas de pensar, diferentes conocimientos, diferente experiencia, diferente forma de trabajar en uno u otro proyecto, lo cual hace que el equipo se vaya acondicionando o acostumbrando a la nueva metodología o al nuevo rumbo que el director de proyecto establezca. Entonces, en ese interín de ir interrelacionándose las personas, se generan conflictos y el director de proyectos tiene que ser lo suficientemente hábil para poder gestionarlos de una manera eficiente y que estos se solucionen rápido. Ya que si estos siguen alargándose o se sigue dejándose pasar por alto, lo que origina es que el proyecto se vea afectado, ¿no? Que va de la mano con la inteligencia emocional, va de la mano con el liderazgo y con la influencia, ¿no? Son habilidades que se tienen que tomar en cuenta al momento de gestionar conflictos. Y la toma de decisiones va orientada más que todo a tomar la decisión en el momento correcto. Si yo tengo que hacer un cambio en el personal porque realmente veo que puede rendir más en otra área que en otra, tomo la decisión y lo hago. O si tengo la decisión tomo la decisión de retirar a alguien del proyecto, también tomo la decisión y lo hago, ¿no? Entonces son las principales herramientas y técnicas y las salidas principales del plan de gestión de recursos. La línea base del costo, se actualiza la línea base del costo probablemente, la línea base del cronograma probablemente, y las asignaciones de proyectos se vuelven a reestructurar en caso hay algún cambio que el director de proyecto considere. Nuevamente acá vemos el diagrama de flujo, ¿no? Vemos acá las principales entradas y vemos ya algunos procesos que forman parte de las entradas. En este caso, a dirigir equipo es monitorear y controlar el trabajo de proyecto, un proceso, y el otro proceso que sirve como entrada es desarrollar el equipo. Entonces, ese forma parte del área de conocimiento de integración. Recuerden, el primer área de conocimiento que conversamos o que tratamos fue la de integración, que esto era parte de un proceso de ese área de conocimiento, y la de desarrollo del equipo, que es la previa a la que estamos viendo ahorita. Entonces, acá ustedes, y bueno, y como salida principal, o proceso sirve como entrada para este proceso de realizar control integral de cambios y también generar las salidas para estos. Estas son las salidas que corresponden a este proceso. La gestión de conflictos. Como les mencioné, estas son inevitables en el entorno de proyecto. Siempre se van a dar. Es provocado por la escasez de recursos, prioridad de tiempo y estilo de trabajo. Controlado con las reglas básicas, normas de comunicación y roles. Su éxito provoca elevada productividad, relaciones de trabajo positivas, aumento en la creatividad y mejor toma de decisiones. Puede generar acciones disciplinarias. Como les comenté, ¿no? Ya tomamos estos dos puntos, pero uno de los causas más comunes en los conflictos es la escasez de recursos. Les pongo un par de ejemplos. Usted, y no solamente a nivel de gestor de proyectos, sino a nivel de persona que lidera a un equipo, puede ser pequeño, de 2 o 3 personas. Por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto donde tienes que supervisar frentes de diferente ubicaciones lejanas que no se puede ir caminando y solamente cuentas con una movilidad, ¿no? Lo más común es que los 3 en algún momento quieran ir a supervisar su frente o que tengan una prueba, una inspección y se cruce eso en el mismo tiempo. Y vienen, porque les cuento, se me ha pasado, es algo muy, muy real y muy común,
vienen para que ustedes tomen la decisión quién va a irse primero con el carro o cómo va a ser, ¿no? Entonces, es un típico ejemplo que pasa en casi todas las obras debido a la escasez de recursos. Lo mismo pasa cuando se comparte un equipo, como por ejemplo un camión grúa o una excavadora, algo que tenga que ser utilizado por más de una persona y esto obviamente en algún momento queda pequeño, o sea, ya no es suficiente para abastecer a todos y genera un conflicto el cual la persona a cargo del equipo tiene que estar preparado para poder solucionar. Obviamente lo hace en base a prioridades, lo hace en base a necesidad del proyecto, ¿no? Y tiene que obviamente hacerlo y hacerle entender al equipo que no es algo personal, sino que es algo que el proyecto lo requiere y lamentablemente por la escasez de recursos se está dando, pero obviamente como digo, es una habilidad blanda que se tiene que ir desarrollando poco a poco y ustedes la van a ver cuando estén liderando equipos sobre todo. Y en casos donde ya hay conflictos muy fuertes, se llega a una falta de respeto, por ejemplo, entre los miembros del equipo, en este caso yo personalmente considero que se tiene que generar o tomar acciones disciplinarias. Cuando ya esto sobrepasa los límites de lo permitido, puede sobrepasar los límites que se establecieron en el acta de constitución del equipo, por ejemplo, que es una herramienta que hemos hablado en los días anteriores, las clases anteriores, pero si uno no cumple con estas normas o se llega a generar alguna falta de respeto, obviamente tiene que proceder a las acciones disciplinarias correspondientes. Y esa es una decisión propia de del director de proyectos. Entonces ahorita vamos a realizar la siguiente consulta. Un segundo. Como les digo, el PDF sale mucho mejor. Acá ni siquiera se ve la pregunta completa. Vamos a ver cómo es un poco más arriba. A ver, alumnos, ahí por favor, pongan sus respuestas, pónganse en el lugar de que son directores de proyecto y tienen que tomar estas acciones, ¿no? Les leo rápidamente la pregunta. Muchos de los miembros del equipo han tenido malas experiencias trabajando en equipo debido a la falta de confianza, políticas y una cultura de equipo positiva. ¿Cómo puede usted, como director de proyectos, crear un ambiente positivo para que sus equipos se desempeñen con éxito? Es una pregunta libre, es una pregunta que busca que ustedes imaginen cómo pueden, en base a todo lo que hemos conversado, cómo pueden ustedes empezar a crear un ambiente positivo en el equipo. Y por favor, tienen 3 minutos, entonces un poco más para que puedan completar esta pregunta, por favor.
A ver, alumnos. Quedó un poco chico. Vamos a tratar de acomodar para que se vean todas las respuestas. Borramos un poco la pregunta. Creo que ya sabemos. A ver, ya está desordenado. A ver, empecemos a leer un poco las respuestas. Gestionar conflictos, realizar seguimientos, combinar habilidades de comunicación, reuniones y evaluaciones individuales. Generar reuniones más seguidas de manera que haya confianza necesaria para el equipo, no sienta alguna falta de interés al momento de comunicar ciertos inconvenientes. Haciendo seguimiento del equipo y asegurarse que todo esté correcto. Asesoramiento, gestión de recursos humanos para el trabajo, establecer objetivos con intereses compartidos, enviar labores de equipo. Realizar reuniones frecuentes para establecer las amistades laborales, reconocer los logros del equipo, crear un ambiente de apoyo. Realizar capacitaciones con la normativa de la constructora, seguimiento de las labores, definir las metas. Integrar el equipo mediante talleres, horas libres, actividades que permitan generar confianza entre los trabajadores, plantear el objetivo de la empresa y detallar beneficios que se puedan lograr de tener ambiente positivo. Reuniones y evaluaciones continuas para dar un seguimiento de las actividades que realizar presentaciones. Noé está poniendo realizar, bueno, seguimos acá en la diapositiva y vemos en el chat. Martina, reuniones y evaluaciones continuas para tener un seguimiento de las actividades que realiza el equipo. Realizar presentaciones, definir metas y objetivos o tener compromisos de los miembros. Crear un plan de comunicación interno y fomentar un buen trabajo. Brindar confianza a cada miembro del equipo de trabajo, generando un ambiente de confianza y respeto. Dando apoyo a cada uno y escuchando los diferentes puntos de vista. Todas las respuestas están muy buenas. Realmente todo lo que han mencionado, vamos a ver en el chat un compañero, parece que no tenía espacio, realizar actividades de confraternidad para fomentar la unión y ambiente laboral grato. Correcto, es muy importante. Voy a borrar la pregunta para que haya más espacio y puedan salir los nombres de todos. En líneas generales, todos han comentado lo que se debe hacer de una u otra manera, ¿no? Hay que tener bastante manejo y bastante cuidado en algunas de las actividades que ustedes están proponiendo. O sea, yo les comento desde mi punto de vista o de mi experiencia, no siempre todas las herramientas funcionan de una manera similar. Por ejemplo, las reuniones son muy buena herramienta siempre y cuando se hagan efectivas y no generen, en vez de solucionar el problema, quizás hasta pueden empeorarlo. O sea, el exceso de reuniones no es muy bueno y tampoco la falta de reuniones, ¿no? Se tiene que llegar a un equilibrio donde las reuniones sean lo suficiente para que el equipo se motive, esté conectado al proyecto, pero tampoco llegar al punto de aburrimiento, ya que eso también genera un ambiente se puede decir, de inconformidad, porque las personas muchas veces se quejan de que están yendo a muchas reuniones y las reuniones encima no son productivas. Y no son productivas, ¿por qué? Porque el líder o el director de proyecto no tiene la capacidad para poder sacar lo mejor de cada trabajador en las reuniones. Y eso es muy común. Muchas veces se le da vueltas a un mismo asunto y las reuniones son muy improductivas y el equipo siente que estas reuniones son en vano, que está perdiendo su tiempo, que en vez de estar avanzando alguna actividad que se le ha encargado, está metido en la reunión y va a tener que quedarse más horas de lo normal, va a tener que trabajar más tiempo en su casa o donde tenga que terminar para poder avanzar el trabajo. Entonces, el exceso de reuniones también es dañino para el equipo y peor aún si estas no son
necesarias y productivas. Y esa es una habilidad que el director tiene que aprender a gestionar, ¿no? Que es la habilidad de facilitación, con la cual el equipo realiza de una manera adecuada se, se genera pues una eficiencia en la reunión, ¿no? Entonces, en realidad todas las respuestas han estado correctas, siempre mantener un equilibrio en cada una de ellas. Y bueno, acá veo lo que nos escribió nuestro amigo, nuestro compañero Noé, que hay que realizar actividades con fraternidad para fomentar la unión y un ambiente laboral grato. Ese ambiente con fraternidad es correcto, tiene que generar actividades para que el personal se relaje, juegue, es muy normal en el proyecto, pero también hay una línea muy delgada que cuando se llega al exceso puede ocasionar hasta cierto punto un tema de no de exceso de confianza, sino un tema de relajo, lo podría llamar así, relajo dentro del proyecto, ¿no? Yo estuve participando en un proyecto donde todos los fines de semana, por no decir, digamos, cada 15 días había una reunión donde todo el mundo se juntaba, hacían parrilla, llenaban una refrigeradora, ¿no? Estas de cerveza, esos dispensadores que uno ve en los restaurantes, y obviamente yo todavía no llegaba al proyecto, pero el fútbol, claro, es muy buen técnico. Lo malo del fútbol, lo bueno es que todos se divierten, pero por lo general es solamente para los hombres, ¿no? Las mujeres a veces ni siquiera van, pero es bueno, es muy bueno que se desarrolle el deporte. Pero estas actividades donde se hacen fiestas o se hacen con bebidas alcohólicas, por lo general tienen que ser balanceadas, no se dice que no, porque muchas veces las personas se relajan con eso, pero no llegar al extremo. En ese proyecto que les comento, el líder de proyecto hacía estas reuniones con el objetivo de mantener al personal feliz, alegre, pero ya se llegó a un extremo también de mucho relajo, la gente decía, bueno, ya lo tomamos acá, nos vamos después a la discoteca y el día siguiente, que era sábado, obviamente no llegaba parte del equipo, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja en provincia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Es parte de, muchas veces no son organizadas por el director de proyecto, lo organiza el mismo equipo, vamos, hoy día salimos, vamos a salir, y obviamente este tipo de actitudes tienen que estar plasmadas, mejor dicho, este tipo de celebraciones tienen que estar establecidas, yo se lo digo como recomendación, ya ustedes cuando estén en su momento de líderes, lo toman o lo analizan de acuerdo al entorno, deben estar establecidas dentro del acta de constitución del equipo, en donde se ponen las normas, se ponen las reglas de juego para cada uno de estos eventos, ¿no? Sobre todo me refiero a los que este, la parte de confraternidad se puede tomar muy a la ligera. Entonces ponen las reglas, ponen los horarios de fin o los horarios de entrada, obviamente no hacer estas actividades el día viernes, porque si el sábado se trabaja, mucha gente va a ir sin dormir o con algún olor a alcohol, y obviamente eso no es normal, no debería permitirse en un proyecto. ¿Se da? Sí. ¿Es común? Sí. ¿Mucha gente lo permite? ¿Muchos directores lo permiten? Sí. Pero como les digo, ya cuando a ustedes les toque estar dentro, liderando un equipo, ya queda a su criterio cómo manejan este tema, ¿no? Como siempre les he dicho, todos somos personas y de una u otra forma tenemos diferentes costumbres, diferentes formas de pensar, y los conflictos por esto siempre se van a dar. Son algo, se puede decir, innatos al proyecto. Pero bueno, ahí lo dejo, porque si me pongo a contar todas las anécdotas que he tenido que pasar por estos temas, no acabamos la clase. Entonces, ahora voy a descargar acá, se logran visualizar todos los nombres y continuamos con la clase. Una vez que yo ya
empecé con el desarrollo del equipo y empiezo a dirigir al equipo, tengo que empezar a controlar al equipo. ¿Para qué? Para empezar a ver su desempeño, ¿no? Por eso una de las principales entradas, en este caso, es los datos de desempeño de trabajo. La estructura de desglose de recursos y el cronograma del proyecto y la asignación de recursos físicos. En este caso ya estamos hablando nuevamente, no solamente controlo los recursos humanos, pero los recursos humanos es una gran parte del proyecto, sino también empieza a controlar los equipos. Por ejemplo, el rendimiento de las excavadoras, el rendimiento de los tractores, de los volquetes. Empiezo a evaluar cuál es su disponibilidad mecánica durante el proyecto para ver, obviamente, cómo se está desempeñando. Empiezo a evaluar la necesidad de algún equipo informático adicional o quizás reducir esos equipos en base, obviamente, a un cronograma del proyecto, ¿no? Que nos indica la necesidad o la cantidad de recursos que tenemos que tener. Entonces yo controlo al equipo en general. No solamente controlo el desempeño de la mano de obra, en este caso directa, que son los que ejecutan directamente el trabajo, no solamente controlo el desempeño del equipo de staff, ¿no? Los ingenieros y profesionales que conforman el equipo de proyecto, y adicional a eso controlo obviamente lo que son los equipos de proyecto, los sistemas informáticos, la cantidad por ejemplo, si estoy en un campamento o estoy en una ciudad, en un hotel, tengo que empezar a controlar cuántas habitaciones tengo disponibles, cuántas estoy habitando, de acuerdo a la curva de ingresos de trabajadores, cuántas porciones o cuántos almuerzos, cenas, desayunos tengo que empezar a prever, ¿no? Obviamente ustedes no se van a meter al detalle de esto porque para eso hay personas encargadas que están bajo la administración. Está la gente que ve el tema de facilidades de personal, ¿no? Todo lo que les he mencionado de almuerzos, habitaciones, cenas, movilidades, todo eso hay un equipo, pero obviamente como director de proyecto tú tienes que estar enterado de el costo que incurre en ello, ¿no? O sea, es algo que no se puede dejar de lado porque si no se controla, si no se lleva un seguimiento adecuado, este costo se puede disparar y muchas veces el director de proyecto más se enfoca en la producción, se enfoca en la gente y por ese lado hay un caño que está botando dinero. Y es algo muy común. No se confía muchas veces de su equipo, pero el objetivo de este proceso es controlar todo el equipo, el desempeño en general, los costos en general, y empiezo en base a diferentes técnicas, herramientas, empezar a controlarlo. Y analizo obviamente mis alternativas, mis datos, ¿no? Analizo todos los datos que pueda tener que les he mencionado, que ustedes no lo van a hacer, pero sí tienen que exigir como parte de los reportes de cada área del proyecto, cada área de soporte, ¿no? Producción reporta sus horas hombre, su productividad, sus avances. Administración, todos los costos que lo que conlleva la facilidad del proyecto. Ingeniería reporta todos sus avances en base a esta actualización de planos, en base a ingeniería en sí, a presentación de valorizaciones, ¿no? Todo eso es un conjunto que se tiene que ir monitoreando. A continuación, vamos a hablar, bueno, vamos a nuevamente a ver los procesos, el proceso en sí, los procesos que son parte de este proceso forma parte de las entradas de los procesos que están acá arriba. Estas son las principales salidas de este proceso y estas son las principales entradas del proceso y algunos procesos que forman parte de las entradas del proceso que estamos estudiando en este momento, que es el 9.6, que es controlar los recursos, ¿no? Entonces, este diagrama principalmente, como ya hemos visto, para cada uno de los procesos, nos dice las interacciones que hay entre los procesos y las principales entradas y salidas del mismo proceso. Ahora vamos a empezar a ver brevemente el análisis de datos. Como les comenté, cada área de conocimiento, cada área de soporte del proyecto tiene que reportar su performance, su desempeño en base a un reporte de datos. Entonces, en base a eso, uno tiene que elegir alternativas
para buscar una corrección de las variaciones en la utilización de los recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que en base a ello yo tengo que empezar a tomar decisiones y decir, ok, este recurso va, este no va, este está de más, este está de menos, este improductivo, este se está malogrando mucho, me genera retraso, lo cambio por otro, estoy perdiendo mucho dinero en las cenas y almuerzos, y no se está consumiendo de manera correcta, ¿no? Algo se me viene a la mente ahorita, y les toco mucho ese tema de las cenas y almuerzos, porque es algo que a veces se considera que es tan mínimo que no se da la importancia del caso. No, uno se enfoca en la productividad, como les dije, en las horas hombre, en que se avance la obra y está bien, obviamente eso es lo que genera más dinero y es lo que puede generar mayores pérdidas y es correcto, enfocarnos en que el proyecto avance de una manera productiva y eficiente. Pero estos gastos que son, se puede decir, indirectos, ¿no? Que no forman parte de la ejecución directa, sino que son complementos a la misma actividad, tienen que ser monitoreados también periódicamente porque se pierde muchas veces el control. Porque cuando uno contrata a un concesionario, almuerzo por lo general todos almuerzan, estamos hablando, tienes 300 personas almorzando y, ok, es correcto porque todas las 300 personas almuerzan, pero ya en la cena tú sigues contratando 300 cenas y el personal solamente va a 100. ¿Por qué? Algunos no cenan, otros si estás en ciudad se van a cenar a la calle o a un restaurante o simplemente piden comida. O sea, hay miles de factores que solamente van 100 personas a comer, pero tú sigues pagando inconscientemente sin darte cuenta, y obviamente es una tarea muy importante del administrador, pero tienes que controlarla, sigues pagando las 300 cenas. Entonces, si tú no haces un análisis de eso y te pasas pagando 300 cenas por mes, en promedio de 200 o 250 cenas por día de más, obviamente estás perdiendo dinero. A pesar que tú lo has podido presupuestar por el personal que tienes, si tú no controlas eso, estás gastando un dinero que puedes ahorrar, que en realidad es muy fuerte, es muy fuerte y muy impactante en el proyecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos pequeños datos que necesitamos para poder tomar decisiones en conjunto con el equipo. Las revisiones de desempeño, las revisiones miden el desempeño, comparan y analizan la utilización planificada de los recursos con la utilización real de los mismos. Acá hacemos lo mismo, estamos revisando el desempeño en general de los recursos y vemos si está de acuerdo a lo planificado. Y en base a los datos que ya hemos visto, empezamos a hacer un análisis de tendencia, ¿no? Vamos a ver a futuro cómo nos va a ir. Cuando vimos valor ganado, recuerdan, estuvimos hablando de una proyección a futuro en base a la tendencia actual del proyecto y se estimaba, obviamente, cuánto me iba a costar de más o de menos el proyecto en base a un índice, ¿no? Que era el CPI, hablando de costos. Entonces, todos estos datos nos hacen analizar y nos hacen prever cómo va a terminar el proyecto. Es por eso que el análisis de tendencia es parte del análisis de datos. Entonces, terminamos la parte de gestión de recursos. Como les dije, es muy importante planificarlos. Hemos hablado en la clase anterior, es muy importante desarrollarlos y dirigirlos, y es muy importante controlarlos, ¿no? Todos son procesos que se van interrelacionando uno detrás de otro y que van muchas veces trabajando en paralelo, pero el objetivo es que tú controles adecuadamente los recursos que has estimado y has planificado al momento de iniciar tu proyecto, inclusive antes de iniciar tu proyecto, ¿no? Entonces, por eso tomen en cuenta eso para que puedan tenerlo siempre presente cuando les toque gestionar recursos. No necesariamente ustedes van a gestionar recursos cuando sean gerentes. Una vez que ustedes ya empiezan a tener un equipo a cargo, ya van a empezar a gestionar recursos y todo lo que hemos hablado es parte de lo que ustedes tienen que hacer a una escala pequeña, se puede decir, o local del proyecto, pero es lo que tienen que hacer. Entonces, tomarlo bastante en cuenta y apliquen cualquiera de esas herramientas que hemos conversado de acuerdo a lo que el proyecto pide. Y vamos a continuar con la siguiente área de conocimiento, que es la gestión de comunicaciones. El éxito de todo proyecto depende de una comunicación eficaz en un equipo de trabajo, ya que debe quedar claro quién hace qué y qué hace cada quien. Como les dije,
la comunicación es una de las principales habilidades que tiene que desarrollar un gerente o un director de proyectos, y justamente por eso también es que se le da un capítulo aparte solamente para las comunicaciones, ya que se ha detectado que cuando la comunicación no es eficaz, no se corrobora que el mensaje ha llegado claro. O sea, no solamente es ser un buen comunicador, sino que tienes que comprobar que esa comunicación ha llegado de manera correcta al receptor. Porque si no ha llegado de manera correcta al receptor, o el receptor lo ha entendido de otra forma, por más bien que tú lo hayas explicado, obviamente también ahí hay un error. Ahí es donde se rompe, ¿no?, la comunicación, ya que no ha habido un feedback, no ha habido una confirmación de que el mensaje ha llegado de manera clara. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero ese es el objetivo de este capítulo. La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, así como perspectivas e intereses diversos en la ejecución o resultado del proyecto. Acá nos menciona que la comunicación tiene que ser eficaz y no solamente a nivel del equipo de proyecto, ya que muchas veces creemos que el director tiene que enfocarse en que el equipo le entienda, y obviamente ese es el principal objetivo, y que haga lo que tenga que hacer, pero también las comunicaciones salen a nivel externo, o sea, no se mantienen solamente dentro del proyecto, ya que tiene que comunicarse con el cliente, tiene que comunicarse con la población en algunos casos, tiene que comunicarse con algunos interesados como los presidentes regionales, alcaldes, presidentes, de acuerdo a la magnitud y entorno del proyecto, y tiene que comunicarse con la organización, con la oficina central de la empresa o de la organización, y obviamente para cada uno tiene que tener un canal adecuado y tiene que tener definido qué es lo que tiene que qué tiene que comunicar y cómo tiene que comunicar a cada uno de ellos, y en algunos casos cuándo tiene que hacer esta comunicación. Hay fechas establecidas, el cliente, por ejemplo, te exige que uno reporte quincenal, semanalmente algún tipo de avance y mensualmente otro tipo de avance, ya está definido el tiempo, ¿no? Igual que la organización, también requiere esta información periódica, y todo eso tiene que estar definido para que el equipo se centre en cumplir con estos plazos de entrega. La comunicación en el proyecto es necesaria para asegurar que obtenemos y suministramos la información requerida de la persona correcta, en el tiempo indicado, utilizando siempre los medios, formatos apropiados y validados, ¿no? Es prácticamente lo que he mencionado hace un momento. Se define todo esto para que el mensaje llegue de una manera correcta, llegue, en este caso mencionan, por ejemplo, formatos apropiados, y esos formatos tienen que ser validados, ¿no? O sea, los formatos, cuando uno hace los reportes de desempeño en la organización, por lo general son establecidos por la PMO, que es la Oficina de Control de Proyectos, Oficina de Soporte de Proyectos, como quieran llamarlo, y ya están definidos. Entonces, en base a esos formatos, yo comunico ante ellos el desempeño del trabajo. Con el cliente también se tiene unas reuniones previas y se establecen los formatos que se van a usar para reportar toda la información que requieren ellos, y en base a ello se tiene que cumplir. Yo no puedo definir algo sin previa validación, ¿no? O sea, yo tengo que coordinar con las personas a las que yo voy a informar cómo se va a realizar esta comunicación. Sin comunicación los equipos no funcionan y no se pueden llevar a cabo los proyectos. Obviamente, no todo es en base a la comunicación. Acá volvemos a ver nuestro cuadro de procesos con áreas de conocimiento, ¿no? En comunicación tenemos el proceso de planificar la gestión de comunicaciones, que forma parte del grupo de procesos de planificación. El azul forma parte del grupo de procesos de ejecución, y el rojo forma parte del grupo de procesos de monitoreo y control. Acá lo podemos visualizar ya en la tabla doble entrada, donde cada uno está dentro del grupo de procesos que he mencionado: planificación, ejecución y control, y son parte del área de conocimiento de gestión de las comunicaciones, ¿no?
enteramente se ha desarrollado un capítulo para las comunicaciones, ya que se ha determinado que es una de las áreas más importantes que se tiene que tomar en cuenta en un proyecto. Entonces, acá hablamos brevemente de los tres procesos, ¿no? Planificar la gestión de comunicaciones es determinar cuáles serán las necesidades de información del proyecto e interesados. Acá se determina, obviamente, como dice acá, las necesidades de información de proyectos interesados, y también se planifica cómo yo voy a gestionarlas y cómo voy a controlarlas. Ya se puede decir, los primeros inputs para los dos siguientes procesos. Gestionar las comunicaciones es recolectar, elaborar y distribuir información a los interesados. También incluye acciones de almacenamiento y recuperación de la información. No solamente acá hablamos de lo que es distribuir información en todo sentido, en 360 grados, sino también qué es información, cómo yo la almaceno, que defino claramente qué es lo que tengo que almacenar y qué es lo que tengo que eliminar en caso hay algo que no sea necesario, que haya cumplido su rol. ¿Cuánto tiempo tengo que almacenar esta información? También es algo que se define, y en todo caso tiene que estar establecido, por ejemplo, si esa documentación tiene que guardarse por un tema contractual, por un tema de garantía, por un tema de posibles reclamos a posterior, pero el equipo tiene que tener claro esto. ¿Y por qué les hago esta mención? Porque muchas veces el equipo desarrolla su documentación, y como no sabe o no tiene el conocimiento de que esta información tiene un peso o una categoría de obligación contractual, lo elimina o simplemente no lo cuida de la manera correcta, o no lo organiza de una manera correcta. Entonces, al momento de que uno ya tiene que hacer todo ese trabajo, justamente por no tener esto comunicado y no hacerlo desde un principio del proyecto, cuando quiere hacerlo al final del proyecto, muchas veces falta información, o esta información está dañada, está rota, o simplemente no se cuida de manera correcta. Entonces, es muy importante que eso esté definido, y una vez definido, tiene que estar comunicado el proyecto. El equipo tiene que saber qué documentación es la que se tiene que almacenar. Y controlar las comunicaciones, y se asegura que se cumplan las necesidades de información del proyecto interesado. Yo controlo de que las comunicaciones cumplan con las necesidades y expectativas de los interesados. No se olviden que los interesados no solamente son la parte externa, sino el mismo proyecto, el mismo equipo de proyectos forma parte de los interesados. Para planificar la gestión de las comunicaciones, se necesita plantear estas preguntas. ¿Qué información necesitan los interesados? ¿Cuándo necesitan información de los interesados? ¿Cuántos canales hay involucrados? ¿Quién se comunica con quién? ¿Quién recibirá la información? ¿Cómo se distribuirá la información? ¿Quién distribuirá la información? ¿Qué tecnología utilizaremos? ¿Con qué frecuencia será la comunicación? Básicamente, muchos de esos puntos ya los hemos conversado, pero hablemos de los más... en realidad todos son importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que tiene que tomar bien en cuenta, tiene que definir es quién se comunica con quién. ¿Por qué? Porque hay comunicaciones o informes o información que debe ser trasladada de una manera correcta. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una comunidad conflictiva, una comunidad campesina conflictiva, y tengo a las personas ejecutando el trabajo, entonces, y peor aún, y si yo conozco a mi equipo dentro del momento que ya he empezado a desarrollar las habilidades, he empezado a dirigir el equipo, que por ejemplo las personas que van a estar realizando ese trabajo no cumplen con ciertas habilidades blandas para la comunicación, simplemente se le da la orden o se establece de que ellos no tienen que comunicarse con esta comunidad, o sea, no tienen que, tienen que tratar de que la comunicación sea lo mínimo posible, y simplemente darle indicación que si que alguien se acerca a hacer una pregunta o hacer algún conflicto, algún problema, simplemente es decirle que la verdad la persona encargada de informar es tal persona, comuníquese con tal persona, y muchas veces esta persona encargada es una persona que es socióloga, es psicóloga, es antropóloga, tienen la formación y tienen la experiencia para poder transmitir lo que la organización o el proyecto quiere y evitar algún problema. Eso tenganlo bien presente, porque me ha pasado que muchas veces llega, uno está con la cabeza de trabajo, con los problemas, construyendo, y viene una persona también en un estado nada amable, ¿no? En un estado
de buscar un conflicto, una pelea en ese momento, y empieza a preguntarte o empieza a gritar o empieza a hacer algún escándalo en el frente de trabajo, y a veces uno reacciona de una manera inadecuada, ¿no? Le puede responder mal, le puede decir cualquier cosa, que en vez de solucionar el problema, lo altera. Y es más, lo altera y eso hace que eso se difunda en toda la población y el problema va como una bola de nieve, va creciendo, ¿no? Entonces, en ese caso, lo más correcto es, ¿no sabes qué? La persona encargada de darle toda la información es tal persona, voy a llamarle en este momento para que venga a hablar con usted y van conversando, pero yo estoy acá trabajando, no estoy haciendo nada malo. Se busca de buscar una solución. Obviamente hay ingenieros también o personas de campo que tienen esta habilidad muy bien desarrollada y pueden tranquilamente afrontar este problema y comunicar de manera correcta, pero eso tiene que estar establecido. O sea, no se puede dejar que cualquier persona hable con cualquier persona dependiendo la necesidad, ¿no? Y muchas veces estas comunicaciones erradas generan agresiones, generan problemas entre los interesados y obviamente la persona que está ejecutando. Y otra pregunta que no hemos conversado anteriormente es ¿qué tecnologías utilizaremos? ¿No? Definamos en ese momento. Y si tiene que definir desde un comienzo, por ejemplo, ok, voy a necesitar computadoras, sí, las computadoras van a trabajar con internet, ok, sí, voy a tener que comprar un internet dentro de la zona para que funcione. Y eso vaya de la mano con los teléfonos celulares. Tengo que determinar qué personas del equipo van a ser asignadas con teléfonos celulares para la comunicación, de acuerdo a su necesidad de información, porque obviamente no le puedo dar teléfono a todo el mundo porque sería muy caro y el objetivo es ahorrar. Y yo no puedo escoger una tecnología sin por lo menos ir a la zona, sobre todo en este momento que usamos todo el mundo celular. ¿Por qué? Porque muchas veces el operador en esa zona tiene mala señal. Entonces, me ha pasado en un proyecto que la empresa, la organización trabajaba con celular Claro y decidió comprar los celulares para el equipo. Obviamente, como ya tenía contrato con Claro, bueno, voy a comprar con Claro los equipos para el proyecto y compra 30 celulares de la empresa Claro. Cuando llegamos al proyecto, nos damos cuenta que Claro no tenía señal en esa zona. Era una quebrada en Moquegua y Claro prácticamente su señal era cero. O sea, si uno estaba con su celular ahí, no servía para nada. Entonces se tomó una mala decisión apresurada, no se determinó la tecnología correcta, o quizás sí la tecnología, pero sino qué tipo de tecnología o qué tipo de operador, y la que sí tenía una mejor cobertura en esa zona era Movistar. Entonces se tuvo que recomprar nuevamente los teléfonos, hacer contrato con Movistar aparte para ese proyecto, porque no se evaluó esto de manera adecuada. Entonces es importante que se defina y no se adelante algo sin hacer alguna compra, alguna adquisición, sin hacer alguna evaluación previa. Por ejemplo, los modems de internet no podían ser claros, tenían que ser Movistar. Entonces, también se tuvo que tomar eso en cuenta para comprar todo el equipo de internet para el proyecto. Obviamente se define también, ya que esté en una zona sin señal, no le voy a dar celulares a todos, la comunicación más rápida entre personas dentro de la zona de trabajo va a ser por radio. Entonces decido comprar o alquilar radios de largo alcance, configurar todos a las frecuencias que necesitamos y empezamos a trabajar en diferentes frecuencias. Entonces, eso es lo que se tiene que establecer al momento de yo implementar algún recurso tecnológico. Debo estar seguro de lo que se requiere, las condiciones, el entorno de la zona de trabajo para yo tomar la decisión. Entonces, esos son los dos puntos creo que no hemos mencionado anteriormente, pero es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Y hablamos acá ya de dimensiones de la comunicación o tipos de la comunicación que por lo general estas se clasifican, ¿no? Tenemos internas y externas, ¿no? Que obviamente es dentro del proyecto para lo que estamos hablando ahora y fuera del proyecto con los interesados externos. Y la interna es para los miembros del equipo, usuario final, interesados, alta dirección. Externa, cliente externo, otros proyectos, medios de comunicación, público en general. Se define el tipo de comunicación que se va a realizar y se define quién va a ser el responsable en algunos casos de hacer. Toda comunicación externa, sobre todo en las externas sí se tiene que definir, y la interna por lo general es
algo más abierto, ¿no? Porque entre todos tenemos que comunicarnos de una u otra manera. Después, esta información puede ser formal e informal. La formal son los informes, memorandos, instrucciones, procedimientos y manuales que están establecidos y se tienen que generar de manera periódica. Entonces ya se establece un medio formal para la comunicación. El informal son los correos electrónicos, las conversaciones ad hoc, llamadas telefónicas, ahora el WhatsApp, por ejemplo, en ese tiempo no existía cuando se hizo este cuadro, ahora es actualizado. No, son conversaciones informales. Ahora, algo que sí va de la mano con esto es que ustedes tienen que tener presente dos cosas. Establecer los medios formales y los informales tiene que quedar claro para todo el equipo que es un medio informal que no se va a tomar en cuenta para tomar decisiones de una manera, se puede decir, correcta o validada, pero que es normal porque muchas veces estas comunicaciones hacen que el proyecto fluya, que se avance. Obviamente también va de la mano con la integridad de cada una de las personas. O sea, hay muchas personas que pueden decir muchas cosas por teléfono o de palabra o por algún medio y al final no lo reconocen, ¿no? Pues ya es un tema más humano, más de personas, pero que tiene que estar establecido qué es formal y qué es informal, tiene que estar establecido siempre. Verticalidad y horizontal, comunicación vertical y horizontal. La vertical es hacia arriba o hacia abajo, hacia la alta dirección o sus jefaturas y hacia abajo hasta las personas que están bajo tu cargo. Y la horizontal es entre colegas, ¿no? Entre pares, entre colegas, entre miembros del equipo. Lo oficial y no oficial es oficial los boletines, informes anuales, ¿no? Algo que la organización lo publique como oficial. Y la no oficial son las comunicaciones obviamente extraoficiales, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser tienen el respaldo total de la organización o del proyecto y siempre sale con el título, ¿no? O el nombre de comunicación extraoficial. Quiere decir que está por confirmar que todavía necesita algo para poder pasar a oficial. La escrita u oral, ¿no? Obviamente ya hablamos de informes, correo electrónico, planes. La escrita y la oral, las presentaciones, reuniones, comunicaciones ad hoc. Todo tipo de comunicaciones de manera oral. Y la verbal y no verbal, la verbal es el diálogo, dos o más personas, o monólogo en caso de una persona, es hablando verbalmente, y la no verbal son las inflexiones de voz y el lenguaje corporal. Obviamente esto lo hacemos nosotros todos de manera, se puede decir, en automático, y muchas veces esta comunicación no verbal nos da mucha información de la otra persona. Si la otra persona está nerviosa, lo puedes notar en la voz, lo puedes notar en su forma de mover las manos, en cómo está mirando el ambiente, lo puedes notar si está sudando, ¿no? Son formas de comunicación no verbal que es parte de nosotros, que tenemos que empezar a desarrollar de alguna u otra manera, porque es una fuente de información importante, sobre todo cuando uno está en la etapa de negociación, en la etapa de comunicación con personas externas. Entonces, vamos a, a hacer la siguiente pregunta. En base a lo que hemos conversado en la diapositiva anterior, por favor, ¿qué tipo de comunicación utilizarías para presentar una solicitud de cambio al cliente? Pueden ser, no solamente es una respuesta, puede ser una mezcla de dos tipos de comunicación para que pongan ahí su respuesta, por favor. Por favor, hay unos minutos para poder colocar sus respuestas en base a la última diapositiva que hemos conversado. Recuerden que es una solicitud de cambio al cliente. Toda comunicación con el cliente no puede ser cualquier tipo de comunicación. Ahí pongan, puede ser una mezcla de dos, tres, lo que ustedes consideren, pero por favor analicen bien eso para ver qué tipo de comunicación ustedes utilizarían.
Ok, alumnos, a ver, vamos a ver las respuestas. Correcto, casi todos han coincidido con formal. Obviamente, como hemos hablado en las clases anteriores, toda solicitud de cambio tiene que ser presentada formalmente y para yo poderla atender o aceptar tiene que ser obviamente validada y aprobada por el cliente. Por eso que es muy importante que sea formal. Ahora, también es un tipo de comunicación externa, obviamente, porque va a parte, ¿no?, de este exterior, o sea, sale del proyecto. Y, a ver, alguna otra formal, externa, bueno, escrita y oral. Tiene que ser escrita, sí, no puede ser oral, porque una solicitud de cambio no puede emitirse de manera oral, porque si no estaríamos hablando de que es una tipo de comunicación informal. Entonces, oral no podría ser. Escrito sí está correcto, pero oral no. Entonces, ténganlo presente. Voy a descargar los que participaron. Gracias por la participación y es correcto. Entonces, tengan en cuenta siempre que la solicitud de cambio por inercia ya automáticamente tiene que gestionarse de manera formal y mediante las vías o los formatos establecidos para tal fin. Continuamos. En esta diapositiva vamos a ver la interrelación, más que todo entre los tres procesos de las comunicaciones y obviamente una de las principales entradas para planificar yo las comunicaciones es mi registro de interesados. Una vez que yo ya tengo la lista de las personas a las cuales yo tengo que comunicar, en base a cada uno de ellos, en base a sus expectativas, en base a sus intereses, propiamente dicho, yo tengo que planificar mis comunicaciones. Una vez que las planifico, las gestiono. ¿Cómo las gestiono? Mediante, primero como input principal de los informes de desempeño, genero las comunicaciones del proyecto, o en algunos casos las actualizaciones, y esas comunicaciones tienen que monitorearse. Tienen que monitorearse por parte del director de proyecto, o incluso a veces se establece oficinas para control documentario que tienen que gestionar este monitoreo. Obviamente, a monitorear si está actualizada, si está cumpliendo los formatos, está cumpliendo los requisitos de los interesados, y recién en ese momento es donde la comunicación sale y se monitorea su estado, se monitorea si es que ha sido respondida, atendida o si es que ha sido rechazada, ¿no? O sea, diferentes estatus de la comunicación. Y hay una retroalimentación entre el monitoreo y la planificación. Si es que hay una mala práctica o algo que se planificó de manera correcta, se detecta al momento del monitoreo y se actualiza nuevamente en el plan de comunicaciones. Y bueno, acá nuevamente les presento el flujograma que tenemos en el libro, la edición 6, donde tenemos la definición general de la gestión de las comunicaciones y sus tres procesos, cada uno en diferente grupo de procesos, como ya vimos líneas arriba, y tenemos sus entradas, sus herramientas y sus salidas. Entonces vamos a empezar a describir brevemente la planificación del primer proceso, en este caso la planificación de la gestión de las comunicaciones, y cómo vimos que una de las principales entradas tenía que ver con los interesados, ¿no? La principal entrada es el plan de involucramiento de los interesados y el registro de los interesados. Con esta información yo empiezo a planificar para cumplir las expectativas de los interesados mediante estas herramientas que son el juicio de expertos, el análisis de requisitos de comunicación, tecnología de comunicación, los modelos de la comunicación, los métodos de comunicación, las habilidades interpersonales y la matriz de evaluación de los interesados. Son las principales herramientas que me permiten a mí planificar
la comunicación. Empiezo acá a establecer cómo lo voy a hacer, de qué forma, en qué tiempo cada uno de ellos, todo tiene que quedar bien establecidos, ¿no? Y eso esos son más que todos los requisitos para la comunicación. Luego, qué tecnología voy a usar. En algunos casos voy a usar correo electrónico, en otros casos voy a utilizar alguna reunión, por ejemplo, en este caso puede ser virtual, puede ser presencial, pero se establece cómo se va a utilizar esta reunión, ¿no? Si en la reunión presencial yo voy a necesitar proyectar algún tipo de información, obviamente tengo que establecer que mi sala de reuniones tiene que tener un banner, tiene que tener un proyector, así como ustedes lo tienen en el salón. Por lo general una sala de reuniones es muy similar, pero con una mesa para reuniones, donde se empieza a compartir la información. O sea, yo tengo que establecerlo esto desde un comienzo, definir lo que voy a utilizar para poder adquirirlo, ¿no? Acá aplica también lo de planifico qué tipo de teléfonos voy a usar, o si voy a usar o no teléfonos, si voy a usar radio, si voy a usar internet. Todo se planifica en esta herramienta. Los modelos de comunicación, los métodos de comunicación, se define cómo voy a presentar esta comunicación. Las habilidades interpersonales, obviamente es una habilidad que el director de proyecto desarrolla, y el equipo que va a encargarse de comunicar también tiene que desarrollar en base a la necesidad. Y la matriz de evaluación de los interesados es una herramienta que ayuda, porque en esa matriz uno identifica a los interesados que están dentro del plan de involucramiento y empieza a determinar sus expectativas, y lo usa como una herramienta también para definir qué tipo de comunicación se va a utilizar para cada uno de los interesados. La principal salida obviamente es el plan de gestión de las comunicaciones, el plan de involucramiento de los interesados actualizado y la actualización del registro de interesados. Son las principales salidas de este proceso. Vamos a hablar un poco de las herramientas que hemos conversado, y una de las principales es el análisis de los requisitos de las comunicaciones. En este caso, determina las necesidades de información de los interesados del proyecto, ¿no? Se basa en las necesidades y expectativas de los interesados, eso tenganlo bien presente, ya que cuando uno habla de necesidad y expectativas de los interesados, nosotros al momento de gestionar o planificar lo traducimos a requisitos. Siempre la necesidad o expectativa se transforma a requisitos para yo poderlo gestionar o planificar dentro del proyecto. Acuérdense bastante de esa palabra, requisitos. Combina tipo, formato y valor de la información. Considera el número de los canales potenciales de comunicación como indicador de la complejidad del proyecto, según esta fórmula. Vamos a verlo un ratito más en este gráfico. Y es básico que el número de canales de comunicación no sea excesivo, lo que calcularemos con la siguiente fórmula. Vamos a ver cómo se calculan los canales. Realmente esta práctica, desde mi punto de vista, se tiene que realizar muy puntualmente para casos extremos donde tengamos muchos interesados y definamos los canales. Pero a mayor canales va a haber mayor interferencia y mayor tendencia al error. La fórmula que nos indica para calcular los canales es n por n-1 entre 2, donde n es el número de interesados. En este caso, acá el interesado sería el director de proyecto y tiene 3 interesados adicionales, que puede ser el gerente de la organización, el gerente del cliente y el líder de la supervisión, por darles un ejemplo. Son 4 personas y se tienen 6 flechas, que quiere decir que va a haber comunicación, primero el director con cada uno de ellos, de ahí va a haber una comunicación entre pares, lo que hacen las 3 flechas adicionales. La fórmula que han utilizado es 4 por 4 menos 1, sería 3, ¿no? Sería 12, entre 2, 6, ¿no? Nos está dando el número de canales de comunicación de acuerdo a la cantidad de personas o interesados. ¿No? Es una fórmula que usa el PMBOK, es parte de la teoría, ¿no? Se tiene que utilizar de acuerdo a la necesidad para determinar los canales que se van a utilizar en el proyecto. Los modelos de comunicación
hablamos del modelo básico emisor-receptor, se basa en asegurar que el mensaje llegue del emisor al receptor. No tiene en cuenta la comprensión del mensaje. Detrás de todo mensaje existe un emisor y un receptor. El emisor codifica el mensaje antes de enviarlo y el receptor lo decodifica al recibirlo. Luego el receptor vuelve a codificar el mensaje para enviar su respuesta al emisor que lo decodificará. Veamos acá el gráfico para entender un poco más esto. ¿No? El modelo básico de emisor-receptor es el emisor codifica, o sea, lanza la comunicación y el receptor decodifica. Siempre en toda comunicación van a haber ruidos. Ruidos no solamente se refiere a una bulla, no es obviamente vamos a relacionar al lenguaje oral, sino ruidos se refiere a cualquier interferencia dentro, en el momento de transmitir el mensaje, que puede hacer que el mensaje no llegue de manera correcta. Puede ser alguna distracción, puede ser algún tema de el equipo, por ejemplo, el correo no esté funcionando de manera correcta. Puede ser cualquier factor externo que haga que el mensaje se vea afectado. La idea es que este ruido, que por lo general siempre existe de alguna u otra manera, no impacte en el mensaje final, ¿no? Que llegue el mensaje completo al receptor, el receptor lo decodifica y lo que tiene que hacer es codificarlo nuevamente para darle una respuesta al emisor. Es un ciclo de ida y vuelta, ¿no? No solamente tiene que quedarse en una sola persona, también tiene que responder a ese mensaje. Los ruidos, como mencioné, son mala codificación, distancias, hostilidad, lenguaje, cultura. Hay muchos ruidos que pueden hacer que el mensaje no llegue de manera correcta. Y los bloqueadores, eso es imposible, será inviable y es carísimo. No, o sea, los bloqueadores son los que bloquean netamente el mensaje y tienen que eliminarse porque no harían que el mensaje llegue de ninguna manera al receptor, y mucho menos que haya un feedback o un retorno. Entonces, ese es un flujo normal. Lo que nosotros tenemos que buscar siempre es que haya un retorno o que haya un feedback por parte del receptor que nos confirme de que realmente ha recibido el mensaje de manera correcta. No necesariamente es esperar a que él haga, por ejemplo, si uno le da una indicación, sea por correo, sea por mensaje, sea por WhatsApp, sea por donde sea, al receptor, no esperar a que el receptor haga la indicación para ver si es que realmente se ha entendido. Entonces, por lo general, uno tiene que siempre hacer la consulta al final del mensaje. Si tienes alguna duda o consulta, favor hacérmelo saber de inmediato. Si la persona tiene todo claro, se asume que todo está claro. Si la persona no lo tiene claro, tiene que responder y decirse, necesito más detalles, necesito más especificación. Y cuando es algo muy crítico, lo importante, ¿cuál es? O ¿qué sería la herramienta adecuada para buscar ese retorno? Una reunión. Yo llamo al equipo, llamo a la persona, le transmito el mensaje personalmente y confirmo que realmente está entendiendo, ¿no? Haciéndole preguntas, haciéndole alguna evaluación en ese momento de que realmente ha entendido el mensaje, ¿no? O sea, yo estoy comprobando. Entonces es una herramienta muy, muy válida y muy interesante. La matriz de evaluación de involucramiento de los interesados nos muestra la brecha entre el estado actual de participación del interesado versus el nivel deseado. Herramienta de utilidad para planificar la estrategia de comunicación para alcanzar el estado deseado, ¿no? Y acá se hace un ejemplo de matriz donde tengo los interesados y veo su participación. En algunos momentos, algunos no van a conocer nada del tema, otros se resisten a la información o no están de acuerdo, otros son neutrales, otros van a ser apoyados, o unos van a apoyar, mejor dicho, a lo que se logra hacer, o lo que se requiere hacer, mejor dicho, y otros van a liderar. Y se pone su nivel de, primero, involucramiento, si están informados por lo menos en cada uno de esos, y el otro nivel que se pone es el deseado, ¿no? Si este es neutral, sí me interesa que este se mantenga neutral para cierta actividad. Y es correcto que desconozca porque me interesa que sea neutral. Y así yo voy haciendo esta matriz, designando
lo que requiero de cada uno de ellos para en base a ello gestionar mi comunicación y transmitirla de la manera que ellos también lo esperan para lograr, te puedo decir, la aceptación. Si dan cuenta, es una materia un poco compleja y va a depender bastante del análisis de los interesados. Justamente por eso es una matriz donde yo evalúo el involucramiento de los interesados. Y ese nivel de involucramiento muchas veces es subjetivo, pero tiene que hacerse para yo poder controlar bien esta variable, que son todos los interesados del proyecto. Y las tecnologías de las comunicaciones son los métodos para transferir información entre los interesados del proyecto, factores que afectan la elección, ya lo vimos en una diapositiva anterior, es la urgencia de la necesidad de información, disponibilidad de tecnología, facilidad de uso, entorno del proyecto y confidencialidad de la información. ¿No? Todos estos factores me van a ayudar a mí a elegir la tecnología adecuada, por algo que les comenté hace un rato con el ejemplo de los celulares, ¿no? El entorno del proyecto es muy importante. Yo no puedo elegir algo, alguna tecnología, si no conozco el entorno del proyecto. En base a este entorno es que yo hago la adquisición, elijo, como dice acá, elijo la tecnología que necesito. Entonces tengan en cuenta estos factores para yo poder elegir el equipo, porque cada uno de estos equipos tiene un costo y tiene que comprarse para que sirva. No voy a comprar algo, voy a incurrir en un costo que muchas veces es muy elevado para que al final no me sirva en el proyecto, ¿no? Y nos pasamos ya al segundo proceso, que es gestionar las comunicaciones. En este caso, ya estoy dentro de la ejecución, ya terminé de planificar y obviamente una de las entradas principales nuevamente es el plan de gestión de las comunicaciones, o sea, es la salida principal del proceso anterior, el plan de gestión de recursos, el plan de involucramiento de los interesados, el registro de cambios y los informes de desempeño. No se olviden que los EF son los factores ambientales de la empresa y los OPA son los activos de procesos de la organización en sus siglas en inglés. Ya lo hemos visto en una diapositiva anterior, en la de calidad, donde figura la definición de cada uno de ellos. Una vez que ya cuento con alguna de estas entradas, empiezo a desarrollar mi comunicación, empiezo a gestionar mi comunicación en base a las tecnologías que he utilizado como herramientas, que he definido, obviamente van a servir como herramientas. Defino el método de comunicación. También tengo que contar con habilidades para la comunicación, sistemas de información para la dirección de proyectos y la presentación de informes. Las habilidades interpersonales obviamente que van de la mano con la comunicación y las reuniones, ¿no? Son herramientas y técnicas que se usan para yo poder gestionar de manera adecuada mis comunicaciones. Y las principales salidas son las comunicaciones en sí del proyecto, ¿no? Acá obviamente después de aplicar cualquiera de esas herramientas, yo ya empiezo a generar comunicaciones que van en todo sentido hacia el proyecto y fuera del proyecto, y se actualizan algunos documentos como el plan de gestión de comunicaciones. Obviamente en base a lo aprendido acá, puedo actualizo el plan que sirvió de entrada, actualizo el plan de involucramiento de los interesados, que también fue una entrada para este proceso. El registro de interesados también se actualiza y el registro de lecciones aprendidas. Todo lo de acá se actualiza en base a la experiencia o el conocimiento adquirido al momento de gestionar las comunicaciones. Las principales herramientas y técnicas: la tecnología de las comunicaciones, asegurar que la elección es apropiada para la información que será comunicada. Las habilidades de comunicación es la retroalimentación no verbal, presentaciones y competencias de comunicación. Los métodos de comunicación aseguran que la información creada y distribuida ha sido recibida y entendida para permitir la respuesta y retroalimentación. Otra herramienta y técnica es los sistemas de información, documentos físicos, cartas, reportes y memos, comunicaciones electrónicas como los email, fax. Bueno, fax no se usa mucho, pero todavía creo que es un método válido. Mensajes de texto ya han sido reemplazados por los WhatsApp, ¿no? Entonces, esta teoría es un poco antigua, creo. Llamadas telefónicas, videoconferencias y websites. Y herramientas electrónicas como los software de gestión, herramientas colaborativas, oficinas virtuales y portales. Todo esto sirve para nosotros poder
gestionar nuestra comunicación y se basan en los sistemas de información para la dirección de proyectos, ¿no? Son una herramienta para la gestión de la comunicación. Y la presentación de informes de proyecto es otra herramienta, obviamente, donde uno sintetiza la información que yo requiero para el proyecto y es el acto de recolectar y distribuir información de desempeño, sobre todo de desempeño, como reportes de estado, mediciones de avance y de presupuestos. Incluye los análisis de desempeño, los históricos, análisis estimados de proyectos, situación actual de riesgos, trabajo completado, trabajo por completar y resumen de cambios aprobados. Todo esto forma parte de los informes de desempeño del proyecto y se consolidan o van juntos dentro de estos informes. Entonces acá nuevamente vamos a la pizarra en blanco. Para que puedan participar. Entonces, por favor, ahí participen en base a lo que hemos conversado como herramientas. No, disculpen, esa es la pregunta anterior. Perdón. Ahí he puesto, copié por error la pregunta anterior. Ok, ya está actualizada la pregunta. Por ahí participen y van colocando su respuesta. Y
Ok. Bueno, acá vemos las respuestas, casi todas son correctas. Estamos dando llamadas, videoconferencias, mensajes, audioconferencias, Google Meet, Zoom, teléfonos, videoconferencias, Zoom, prácticamente todas las herramientas que actualmente se están usando y que forman parte de esta llamada transformación digital. En la diapositiva estuvimos viendo que estábamos hablando de mensaje de texto, algo que ya no se usa, pero igual sí es un medio de comunicación que facilita la colaboración y las comunicaciones. Entonces todo está correcto. Gracias por la participación. Mientras voy compartiendo, ahí conversando con su delegado, me comunica que no se olviden de realizar la encuesta. Si no me equivoco, está abierta hasta el fin de semana, ¿no, Kevin? Confírmame hasta cuándo está abierta la encuesta. Sí, profesor, hasta el fin de semana estará habilitado hasta el domingo. Hasta el domingo. Entonces, los que no han hecho la encuesta, así se llama, ¿no? ¿Se llama encuesta, Kevin? ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Sí, encuesta. ¿No? Ese es el nombre, encuesta. Sí, está en sus correos. Se supone que ya debe Ok, estar de todos los correos. ok. Entonces ahí, por favor, sí, dime, Olenka. No, no he pasado lista. No he pasado lista. En este caso voy a... Y ya no puedo pasar porque ya pasó los, este, los 10 minutos. Puedo pasar hasta las 18:50, según el Sócrates. Pero sí tengo la participación del personal para tomar, del personal de los alumnos para tomar en cuenta como participación. Venga, la otra me hacen acordar más temprano. Voy a tratar de tomarlo siempre a mitad de clase para no pasarnos de la fecha, de la hora que digo. Entonces, para terminar, seguimos con el último proceso. ¿No? Gracias a todos por su participación. Y es monitorear las comunicaciones. ¿No? En este caso tengo que empezar a monitorear, nuevamente utilizando como herramientas principales los sistemas de información, la matriz de evaluación de participación de interesados, las reuniones y las habilidades personales y de equipo, como la observación y la conversación. Recuerden que la comunicación no solamente es verbal, sino también hay comunicación no verbal. Y observando a las personas uno puede monitorear el comportamiento de cada uno y obviamente las comunicaciones. Las principales salidas son los informes de desempeño de trabajo, las actualizaciones, el plan de gestión, las actualizaciones a los documentos del proyecto, donde están las planificaciones de gestión de las comunicaciones, el plan de involucramiento de los interesados, los registros de incidentes y nuevamente las lecciones aprendidas. Entonces tengan en cuenta que una vez que yo monitoreo las comunicaciones, es que empiezo a ver qué tipo de información me están dando y esa información por lo general dentro del proyecto se basa en informes de desempeño de trabajo. Yo empiezo a monitorear en base a toda la comunicación que me han brindado las diferentes áreas y tengo como principal salida los informes de desempeño de trabajo, que es lo que por lo general el director de proyecto tiene que enfocarse, ¿no? En este tipo de informes. Y no solamente en producción, como ya hablamos, depende de muchos, depende de todas las áreas, sobre todo administración, construcción en general. Entonces tomamos en cuenta acá los sistemas de información como principales herramientas, provee un conjunto de herramientas estandarizadas para capturar, registrar y distribuir información a los interesados acerca de los costos, avances y desempeños, y permite consolidar reportes de diferentes sistemas y facilita su distribución a los interesados. ¿No? Son los sistemas de información gerencial que nos permiten tener un mejor manejo de la información. Y por último, otra herramienta muy importante para monitorear las comunicaciones son las reuniones, ya sean físicas o virtuales. Acá se discute y se dialoga con el equipo de proyecto para determinar la forma de actualizar y comunicar la información, así como responder a los requerimientos de los diferentes interesados. Recuerden, requerimientos ha sido traducido, se puede decir, para que el proyecto lo maneje, pero se basan en las expectativas de los interesados.
y incluye además discusiones y diálogos con proveedores, contratistas y otros interesados. Entonces, son las dos herramientas más importantes para yo poder monitorear las comunicaciones. Entonces, alumnos, gracias por su atención. Acá terminamos la clase de comunicaciones y nos estamos viendo el próximo martes. Ahí, gracias Daniel, no se olviden de completar la encuesta los que no han completado y ahí comuniquen a sus compañeros para que también lo completen. Gracias. Hasta luego Lenka, hasta luego Alexander. Nos vemos el martes. Buenas noches a todos.